El iceberg de Mario 64. ¿Que no se ha hablado de este tema? Este es probablemente el iceberg conspiranoico más popular que existe, debido a la increíble cantidad de misterios que se han descubierto en Mario 64 con el pasar del tiempo, los cuales han tenido mucha relevancia no solo en la comunidad, sino en todo el mundo. Y como si fuera poco, actualmente se han estado descubriendo nuevas cosas y misterios del juego, los cuales he podido recopilar en este iceberg, del cual ahora les voy a hablar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que bien. Sean bienvenidos a un nuevo interesante vídeo para el canal, y como han notado en esa pequeña descripción, hoy volveremos a tocar el tema del iceberg de Super Mario 64. Para hacer esto, me tomé el tiempo de hacer un nuevo iceberg completo, con los misterios y las teorías menos rebuscadas del juego, y una que otras nuevas que no se han explicado todavía, las cuales claro que ahora se las voy a explicar. Y si eres nuevo en el canal, es posible que no hayas visto las dos partes anteriores que hice del iceberg de Mario 64. Si no las has visto te invito a verlas para entender este vídeo mejor, ya que aunque esta sea mi versión del iceberg de Mario 64, también se puede considerar como una tercera parte. Y por supuesto, para mí es placentero volver a hablarles sobre Mario 64, ya que se me hacen realmente interesantes las curiosidades y misterios que este tiene, y más aún con estos nuevos datos y teorías que estamos por presenciar. Así que bueno, ya sin más nada que decir, vamos a ver el iceberg. Damos inicio al iceberg con este tema, el cual es un dato interesante pero que sin embargo, no es muy hablado dentro de la comunidad. Un hack ROM es el resultado de la modificación no oficial de un ROM de un videojuego, ya sea para mejorarlo, o para implementar nuevas cosas en él. Sin dudas Mario 64 cuenta con muchos hack ROMs interesantes y entretenidos creados por los fans, los cuales pueden sacarte más tiempo de diversión si ya has completado el Mario 64 original. Entre estos hack ROMs nos podemos encontrar algunos en tributo a otros juegos de Mario como Super Odyssey 64, otros muy desafiantes como Super Kaizo 64, y también algunos con aspecto tétrico, como lo es Luigi's Mansion 64. Super Mario FX, es una curiosidad, y a la vez un mito de Mario 64 que fue confundido por muchas personas. Para entenderlo, primero debemos saber que este no tiene nada que ver con el chip FX creado por la empresa Argonaut, el cual funciona como el motor 3D del Mario 64 que hoy conocemos. Super Mario FX básicamente es un proyecto secundario que inició Shigeru Miyamoto, el creador de Nintendo, en el cual intentaba traer las aventuras de Mario en 3D, prematuramente para la SNES. Claro que este proyecto no resultó, ya que la SNES no estaba bien optimizada para correr fluidamente un juego tridimensional, por lo cual Miyamoto más adelante se conformaría con la salida de Mario 64 con la ayuda de Argonaut para la Nintendo 64. Entonces en base a eso, estaba el rumor de la existencia de este antiguo Super Mario FX, aunque a estas alturas lo más probable es que sea falso. Es un hecho que Mario 64 abrió paso a la moda de los icebergs, siendo el suyo el primero en hacerse viral. Sin embargo, cabe aclarar que el iceberg de Mario 64 no fue el primero de todos en crearse, ya que ese fue el de la Deep Web, aunque sin embargo, sí fue el primero en hacerse famoso.
Ahora pasamos con un dato más divertido, que se basa en las exageradas reacciones que algunos speedrunners no pudieron contener al fallar sus carreras en Mario 64. Aquí te dejo unas cuantas para que te rías un poco. You're gonna get it. Did you get it? Did you get it? You get a fucking third or fourth frame wall kick to where it doesn't even make sense to try. You're gonna do me like that, game. You're gonna not turn around. You're gonna not get. Fuck! Come on! Wow! Say something. That would have sounded good. Wait, no! No! Hey, no. He's actually scared of. Am I hitting My the dog. Goomba? Am I hitting the Goomba? No, it's actually Bella, but yeah. Face Since impression. since you all want to call me. Este es un error extraño del juego, el cual ocurre si nosotros vamos al borde derecho del castillo, y una vez allí, si hacemos que Mario se sostenga y vuelva a subir del borde, moriremos sin razón alguna. Claro que tiene su explicación. Esto en realidad sucede ya que justo en ese borde del castillo, se traspasan los límites del mapa, y al Mario posicionarse de esa forma allí, hace que el juego lo vea como si ya estuviera muerto. Un dato curioso es que si hacemos este glitch en algunos emuladores, el juego se nos cerrará. Este punto del iceberg se refiere a las conexiones que existen entre Super Mario 64 DS y New Super Mario Bros. En base a que ambos son videojuegos exclusivos de la Nintendo DS, estos tienen similitudes. La más notable son algunos de los minijuegos que tiene Mario 64 DS, los cuales también aparecen en Super Mario Bros., y sin mencionar que ambos se crearon a base de los mismos diseños de modelaje, con la única diferencia de que uno es 3D y otro 2D. Por mucho tiempo se ha cuestionado qué es lo que Mario dice al lanzar a Bowser en sus batallas, debido a que a este no se le entiende muy bien su pronunciación. Durante años, las personas han mantenido que este, al agarrar de la cola a Bowser y lanzarlo, decía la frase, "Adiós Gay Bowser", lo cual después fue desmentido, confirmándose que en realidad Mario pronunciaba la frase, "Adiós Kinga Bowser", que significa "Adiós Rey Bowser". Las pantallas antipiraterías de los videojuegos son mensajes ocultos por los programadores, que se activan cuando el juego detecta que lo has pirateado o obtenido de manera ilegal. Muchos videojuegos cuentan con una pantalla antipiratería real, como lo es el caso de Donkey Kong Country. Durante todo este tiempo, la pantalla antipiratería de Mario 64 ha sido un misterio sin resolver. Esta que estás viendo en pantalla sería la pantalla antipiratería original del juego, que estaba oculta en sus archivos internos. Actualmente el juego cuenta con un chip que detecta si la copia está pirateada, y en el caso de estarlo, simplemente el juego no encenderá, por lo cual esta pantalla antipiratería quedó sin usar, y se ocultó en sus archivos internos. Aún así es posible que gracias a un error del juego la pantalla antipiratería sí se muestre, aunque es poco probable.
Mario 64 puede llegar a ser un juego muy impredecible, si hablamos de sus bugs y glitches. Este tiene muchos errores bastante conocidos actualmente, pero este punto del iceberg nos habla de los bugs que tienen menos probabilidad de suceder en el juego. Estos pueden variar desde crasheos inesperados del juego, hasta cambios de cámara totalmente desproporcionados, que pueden llegar a suceder sin previo aviso. Muchas personas hasta llegaron a pensar que sus copias estaban personalizadas, pero como lo venimos diciendo, no se trata de nada más que simples errores del juego. Este dato, sin duda ilustra muy bien la frase, el que busca encuentra. Hace poco un usuario de Discord desenterró de los archivos internos del juego, la animación de una anguila dorada, muy parecida a la que aparece en el mapa, Holly Roger Bay. Por lo visto, todo indicaba que esta anguila iba a tener la misma función que la actual, con la única diferencia de que ésta se podría mover libremente por todo el lago. Esta curiosidad, además de ser algo novedoso y nuevo, también demuestra cómo después de tantos años de la salida de este juego, se siguen descubriendo más cosas. Si vieron la primera parte que subí del iceberg de Mario 64, quizás recuerden este extraño suceso que le sucedió a un speedrunner, mientras jugaba en la mansión de los Bus, en el cual una risa extraña se pudo escuchar, dejándolo bastante inquieto. Whoa, what the fuck? Yo, what? En su momento, habíamos clasificado a esta risa extraña como un misterio sin resolver, pero ahora ya tiene una explicación. La risa que el speedrunner escuchó, es la misma risa de los Bus, pero distorsionada. A diferencia del resto de los Bus de la mansión, esta se escuchó más grave y escalofriante, pero todos los indicios apuntan a que esto solo se debe a un error en los audios del juego. ¿Pero por qué sucede esto? La explicación es simple. Si nos fijamos, en la mansión de los Bus, al entrar al mapa afuera de la mansión, se escuchan las risas comunes de los Bus, pero estas se detienen cuando nosotros entramos al castillo. Entonces, a fundamento de eso, la explicación nos dice que es posible que cuando estemos por entrar a la mansión, y las risas de los Bus estén por desaparecer, puede suceder un error en el cual una de las risas de los Bus no se corte, y en su cambio se escuche ralentizada y más grave, justo como le sucedió a este speedrunner. Es un dato muy curioso, la verdad, y también explica por qué la mayoría de las veces que esta risa aparece, se escucha justo cuando estamos por entrar a la mansión. Mucho se ha hablado sobre la extensa versión beta de Super Mario 64, aunque cabe destacar que su remasterización para la Nintendo DS también contó con una versión temprana, la cual contenía elementos desechados al juego final. Entre Mario 64 DS y su versión beta hay varias diferencias en los escenarios, personajes del juego, y varias mecánicas, de la cual la más notable es que el modo historia se iba a poder jugar en multijugador, lo cual en el actual juego también se puede hacer, pero sin embargo no en el modo historia. También se ha rumorado que Waluigi, el último de los fontaneros, estaba implementado en esta versión beta, pero como ya todos sabemos, este jamás llegó a la versión final. Esta es una teoría que podría ser tanto cierta como incierta.
Uno de los sucesos más impresionantes que han sucedido sobre Mario 64 a lo largo de estos años, fue la filtración completa del código del juego, donde se descubrieron muchas cosas ocultas de este, siendo lo más impactante, el modelo descartado del Luigi, confirmando que este sí iba a aparecer en el juego. Existe una conspiración en cuanto a este modelo, la cual dice que la misma Nintendo lo filtró intencionalmente. Esto ya que, si vamos al patio trasero del castillo, podremos alcanzar a ver un mensaje que dice, él es real 2401, y adivina cuánto tiempo pasó desde la salida del juego, que se filtró el código con el modelo de Luigi. Sí, 24 años y un mes. Es tanta la coincidencia que algunas personas no lo creyeron, y pensaban que Nintendo filtró a propósito este código en esa fecha específica, haciendo referencia a ese mensaje. Una teoría bastante fundamentada, aunque sin embargo nada está confirmado. De hecho, poco tiempo después, se confirmó que el texto que estaba escrito atrás del castillo en realidad decía la frase, Eternal Star, aunque aún así, sigue siendo mucha coincidencia. Warner anteriormente contribuyó con Nintendo en la creación de sonidos para Mario 64, más específicamente de la voz de Mario, los cuales no pudieron ser aprobados para la versión final, hecho el cual deberíamos agradecer, ya que la mayoría de estos sonidos son un tanto extraños. Aquí te muestro algunos. Cuando se hizo viral el tema de la inteligencia artificial del juego, casi al instante se confirmó la teoría de que depende de cómo cada persona juegue a Mario 64, básicamente, cada copia estando personalizada. En otras palabras, se rumora que la inteligencia de personalización funciona entendiendo a su jugador, y de esta forma personaliza cada copia, dándole la razón a los relatos de personas que han notado diferencias, jugando a las copias de Mario 64 de sus amigos o conocidos. Cada copia de Mario 64 está personalizada. ¿O será que los amigos de estas personas resultaron ser víctimas de las engañosas páginas pirata? ¿Tú qué piensas? Pasamos al cuarto nivel de este iceberg, con este curioso dato. Todos conocemos las famosas cajas de ladrillo, que aparecen más usualmente en los juegos de Mario Bros, pero, ¿por qué estas cajas no aparecieron en Mario 64? Para responder esta pregunta, debemos recordar que en los juegos de Mario Bros, Bowser convierte a los Toads en cajas de ladrillo y demás objetos, pero en Mario 64, Bowser solo los encierra en el castillo, y sería esa la razón por la cual jamás vemos una sola caja de ladrillo en todo el juego. Este es otro suceso extraño que puede pasar en el juego, en el cual podremos escuchar la risa común de los bus, pero, en partes del castillo donde sabemos que no hay ninguno, más frecuentemente en la habitación 1 y 3. Que esto suceda podría sonar escalofriante, pero en realidad este es un bug simple del juego, y sucede en estas habitaciones, ya que si lo recordamos, en el pasillo hacia el patio trasero del castillo, después de desbloquear la puerta del sótano, siempre va a estar un búho esperándonos allí, y al avanzar hacia la puerta, este hará su risa característica mientras se va con nosotros.
Entonces, lo que sucede es que si vamos al costado de las habitaciones 1 o 3, es posible que nuestro amigo Boo crea que nosotros estamos en el pasillo, y salga hacia el patio trasero, haciendo su risa que nosotros escucharíamos desde la otra habitación inconscientemente. Si esto te ocurrió a ti, y te asustaste por no saber lo que pasaba, entonces ahora puedes relajarte si te sucede de nuevo. Ya todos conocemos a Lakitu, el personaje que tiene el papel de grabar toda nuestra aventura en Mario 64, absolutamente todo, incluso hasta las muertes de Mario. Siempre ha sido un misterio la razón de por qué Lakitu graba a Mario en todo momento, aunque hay varias teorías. La primera es que Lakitu nos está grabando para organizar una obra de teatro, como es el caso de Mario Bros 3, aunque es poco probable. Otra teoría dice que en realidad está grabando todo lo que hace Mario para que Bowser lo espíe en todo momento, ya que Lakitu en la historia del juego, es un aliado de Bowser. Y la última teoría, la cual podría ser la más acertada, es que se integró a Lakitu en Mario 64, con el propósito de romper la cuarta pared, ya que él grabaría todo lo que hace Mario, para que el jugador de mundo real pueda verlo mientras juega. Aún así es posible que surjan más teorías con respecto a este personaje. Si tú conoces alguna otra, te invito a dejarla en los comentarios. El misterio del cuarto piso, es otro dato el cual vimos en la segunda parte del iceberg de Mario 64, aunque este rumor, habla sobre un posible quinto piso aún más arriba en el castillo. Esta curiosidad, aunque inicialmente podría sonar impresionante, en realidad no es más que una simple confusión. La imagen que estás viendo en pantalla es un rediseño del cuarto piso, del cual sabemos que sí se estuvo planeando oficialmente por Nintendo en un momento, hasta que se desechó. Según estos diseños iniciales del cuarto piso, esta iba a ser la sección más grande del castillo, con muchos pasillos y lugares nuevos por explorar. Es por esto que también han salido rediseños de otras secciones del cuarto piso, las cuales algunas personas confundieron con otro nuevo nivel, como esta imagen que te estoy mostrando ahora mismo, siendo de esa forma que se creó este rumor, además de que ya sonaría un poco exagerado que el castillo tuviera más de 4 pisos. La mayoría de ustedes sabrán que al completar el juego obtenemos esta pantalla final, pero si analizamos la imagen detalladamente, podremos notar que la cara de Yoshi al fondo se alcanza a ver un tanto extraña. Algunas personas decían tener pesadillas con esta imagen de Yoshi si se la quedaban viendo por mucho tiempo, y hasta la llegaron a catalogar como maldita. De hecho, la imagen a simple vista no se ve tan escalofriante, ya que su mitad no se deja ver por la estrella del pastel, pero si reconstruimos la imagen de Yoshi completa sin la estrella, sí se puede ver algo inquietante. Nos acercamos más a la profundidad de este iceberg, y los misterios y teorías se empiezan a hacer más profundas. Este es otro de los temas de los que hablé en mi anterior video. En resumen, los archivos OMAN son los documentos de codificación de los juegos de la Nintendo 64 comprimidos en un archivo RAR. Estos archivos están cubiertos y censurados por la NDA, por lo cual es ilegal verlos y modificarlos. Se piensa que su nombre, OMAN, en realidad es el nombre de la persona que creó el archivo. Este documento fue filtrado por uno de los empleados de Nintendo al encontrarse con dicho archivo, y ahora la pregunta es, ¿qué pasó con este trabajador? Lo más probable es que haya pasado una demanda legal por parte de la misma Nintendo, en la cual tuvo que pagar una fianza, y de no haberla pagado sería arrestado.
Esto sería lo más lógico ya que Nintendo suele ser precavido con este tipo de temas, y sobre todo en esta ocasión sabiendo que los archivos OMAN podrían ocultar la famosa inteligencia artificial de Mario 64. Hace no mucho, se hizo el descubrimiento de los universos paralelos de Mario 64, en el cual si hacíamos que Mario viajara a la velocidad de la luz muy lejos de cualquier escenario del juego, no solo nos íbamos a encontrar el mapa clonado a esa distancia, sino también todos los objetos del juego, incluso los no físicos. Básicamente estos universos paralelos clonan todos los escenarios del juego infinitamente. Es un descubrimiento impresionante, pero esta teoría lo podría ser más aún, la cual nos relata que estos universos paralelos iban a ser usados en un modo de juego desechado de 4 dimensiones, siendo estas coordenadas 4D. Esto podría ser cierto, ya que las compañías desarrolladoras de Mario 64 estaban siendo muy experimentales en el desarrollo del juego implementando nuevas cosas, de las cuales pudo haber estado planeado un modo de juego más allá de las 3 dimensiones. La mayoría de ustedes seguramente conocen la música de las escaleras infinitas, las cuales Mario tiene que cruzar teniendo más de 70 estrellas, para ir a su última batalla contra Bowser. Este rumor es más como una leyenda urbana sobre esta música, la cual básicamente nos dice que escuchar su versión revertida repetidas veces, podría deteriorar nuestro cerebro. Sé que esta teoría suena como la maldición de escuchar Despacito al revés, pero en realidad tiene un poco de lógica. Lo que sucede es que la música normal de las escaleras infinitas de Mario 64 tienen un efecto llamado Shepard Tone, nombre que se le da a la ilusión de agudización de algunos sonidos infinitamente. Explicándotelo de otra forma, el Shepard Tone es el efecto que produce la música de las escaleras infinitas, que nos hace sentir que la música sube con nosotros y que nunca se detiene, cuando en realidad la música se repite constantemente sin que nos demos cuenta. Entonces, sabiendo que este es el efecto de sonido que produce esta música, es cuando este rumor se hace presente, el cual relata que en la versión beta del juego, se estaba usando esta música pero en su versión revertida, hasta que algunos trabajadores decían empezar a sentirse un poco mareados o desorientados, al escuchar la música de esta forma repetidas veces, por lo cual se cambió el efecto de sonido, al que todos conocemos ahora. Curiosamente, los trabajadores que reportaron este suceso, eran los más mayores de todos los empleados. Esta teoría es cuestionable, ya que si revertimos las canciones que contengan el efecto Shepard Tone que veníamos mencionando, la mayoría se suelen escuchar incómodas o molestas, pero llegar al punto de hacer que te sientas mareado, sería algo más peculiar, aunque lo dejaré a la imaginación de ustedes. Y al fin y al cabo me tomé el tiempo de buscar esta versión revertida de las escaleras infinitas en internet, y como no encontré nada decidí revertirla yo mismo. Aquí les dejo una parte de la música. Bueno amigos, ya hemos explorado la gran mayoría de este iceberg, pero todavía nos falta un nivel. A partir de este punto empezaremos a ver lo más profundo y menos conocido, entre las tantas cosas y misterios que abarca Mario 64. Sin más que decir, adentrémonos al punto más oscuro del iceberg.
29 de julio de 1995. En esta fecha, Nintendo recibe por parte de una empresa desconocida, un prototipo que por el momento no tenía nada que ver con Mario 64. Nintendo lo acepta y deciden ambientarlo en un juego con temática del mismo, pero antes de hacerlo, la misteriosa empresa le hace saber que este prototipo contaba con una inteligencia artificial, y era algo especial. Sin más preámbulos, los empleados empiezan a trabajar en él. Mientras lo exploraban, lo primero que notaron es que en este ya existía un castillo parecido al actual, pero la diferencia es que este tenía una variedad de espacios anormales dentro de él. Este contaba con 4 pisos, los cuales fueron explorados uno por uno, pero justo cuando estaban por terminar, se percataron de que también había un sótano. Para ellos esta sección del castillo era considerado el lugar más tenebroso y escalofriante que han explorado. Al explorar el sótano por un buen rato, sentían una sensación de inseguridad. Decían que cada vez que avanzaban más en el largo sótano, se escuchaban sonidos incongruentes y cada uno totalmente distinto, como si algo creara nuevos sonidos aleatorios a medida que transcurrían. Además de que este tenía un aspecto oscuro con un bajo nivel de luz, lo cual iba más allá de los estándares gráficos de la Nintendo 64. Ellos exploraron, y exploraron, pero el sótano jamás tuvo un final. Decían que se sentía como pasar por un laberinto infinito lleno de pasillos oscuros. Después de una hora de investigación, los trabajadores llegaron a la conclusión de que todo era producto de la inteligencia artificial de la cual les habían hablado anteriormente, así que decidieron dejarlo para el día siguiente, quedando de acuerdo en eliminar este oscuro prototipo del sótano, y reemplazarlo por una versión menos aterradora. Sin más que decir, cerraron las oficinas, y todos fueron a sus respectivos hogares, excepto uno de ellos. Este empleado fue el primero de todos en explorar el sótano. Esta anomalía lo tenía sumamente intrigado. Él quería seguir descubriendo los sucesos tan extraños que desencadenaba esta terrorífica sección del castillo bajo tierra, ya que para él la idea de eliminar una inteligencia artificial tan avanzada, con la capacidad para crear nuevas secciones del castillo, era un gran desperdicio. Así que decidió quedarse a investigar más. Luego al día siguiente el resto de sus compañeros volvieron, solo para ver que su amigo nunca se fue a su casa, ya que este se había quedado dormido frente al computador en su escritorio, en el cual se podía ver una pantalla de color azul. Cuando fueron a despertarlo, estos entraron en pánico al ver que este no reaccionaba, y parecía no respirar. Rápidamente lo llevaron a un médico. Al cabo de una hora allí, este despertó, y cuando los médicos le preguntaron qué le había pasado, este decía no haber recordado nada, por lo cual todos llegaron a la conclusión de que este sufrió un ataque epiléptico. Lo único que este trabajador pudo recordar, es que justo antes de despertar, este tuvo un sueño peculiar, en el cual podía verse en primera persona, cruzando ese pasillo largo del sótano. Él de nuevo afirma que no recordaba nada de lo que había pasado mientras exploraba el sótano esa noche, pero que por alguna razón podía verlo en sus sueños, como si el juego se hubiera metido en su cabeza. Luego de saber esto, sus otros compañeros de trabajo decidieron que nadie más seguiría explorando ese sótano, ya que pensaban que esa sección podría tener una corrupción en la memoria por su infinito laberinto, haciendo destellar paletas de colores repetidamente, lo cual pudo haberle causado el ataque epiléptico a su amigo, así que sin más que decir, lo eliminaron y lo reconstruyeron en un sótano más pequeño y menos aterrador, con tonos de colores adecuados para la Nintendo 64, aunque a día de hoy se siguen preguntando, ¿la inteligencia artificial seguirá allí? ¿Y qué tal si esta también puede modificar el nuevo sótano que reconstruyeron? Con todo lo que vieron estaban casi seguros de que la inteligencia artificial haría lo mismo con las secciones restantes del castillo, pero aún así, jamás olvidarán esa constante e infinita de aquel dichoso sótano. Si algo nos ha dejado claro este iceberg, es que Mario 64 siempre encuentra la forma de entrar en nuestras conciencias. Por alguna razón, algunas personas dicen recordar pesadillas sobre la manifestación de Luigi.
Lo describen como una aparición paranormal y nada amigable de este personaje, casi idéntica a la aparición de Wario. A diferencia de la mayoría de los casos de pesadillas compartidas de Mario 64, este es el único que se podría deber a ver muchas creepypastas, ya que no hay suficientes indicios de apariciones de Luigi en el juego, y mucho menos de forma sobrenatural, por lo cual estas pesadillas no deberían ser a causa del juego, aunque aún así no se descarta este misterio. La aparición de Wario es probablemente la anomalía que ha tenido más repercusión dentro de la comunidad de Mario 64. Este punto nos habla de una interesante teoría que basa las apariciones de la cabeza de Wario en el juego a la cantidad de estrellas que tengamos. Básicamente, mientras más estrellas consigamos, más probable es su aparición, y aunque es casi imposible que pase en el juego actual, lo más probable es que en su versión beta el boss fight contra Wario iba a ser de esta manera. Y sí, por si no lo había mencionado, recientemente se creó el rumor de que en la versión beta la cabeza de Wario iba a ser una batalla especial, parecida a las batallas contra Bowser, la cual para la versión final fue desechada, siendo esta una de las teorías con más lógica. Y terminamos el iceberg con esta teoría, que es probablemente la más conspiranoica de todas. La inteligencia artificial de Mario 64 ha sido sin lugar a dudas la conspiración más grande en torno a los misterios de este juego. Hemos visto variedades de sucesos extraños a causa de esta, como alteración de personajes del juego, secciones desconocidas del castillo, y hasta apariciones de personajes que no se habían visto en el juego, alterados por la misma inteligencia de personalización. Pero ¿qué tal si la inteligencia artificial es más inteligente de lo que parece? ¿Sería posible que ésta adquiera la capacidad de trasladarse a otros juegos de la Nintendo 64? Según las estadísticas esto es posible, ya que hasta ahora lo que sabemos de esta inteligencia es que actúa entendiendo a cada jugador, por lo cual se puede decir que con el tiempo evoluciona lentamente, hasta manifestarse en un entorno o personaje del juego, como lo vimos anteriormente. Entonces esto quiere decir, que si jugáramos Mario 64 por muchos años, su inteligencia de personalización podría volverse tan avanzada que podría trasladarse a otro juego de la Nintendo 64 que tengamos, parecido a un virus muy pequeño. Claro que no está comprobado que algo así suceda, y de ser real tomaría mucho tiempo en pasar, pero puede ser fascinante y al mismo tiempo aterrador, el hecho de pensar que algún día en un futuro lejano, los juegos que tanto amamos y disfrutamos, podrían llegar a cobrar vida. Bueno chicos, lo que han podido ver durante estos 30 minutos de vídeo, ha sido mi versión del iceberg de Mario 64. En mi anterior vídeo sobre este, recuerdo haber dicho que era posible que volviera a hacer un vídeo más, hablando sobre nuevos sucesos del mítico juego del fontanero, siendo ese el que acabamos de presenciar el día de hoy, con el cual finalmente sellamos una temporada llena de los más interesantes misterios, teorías, y conspiraciones, que han girado en torno a Mario 64 durante todo este tiempo. Y otra cosa que debo decir, es que me disculpo si el vídeo se ha pasado un poco en cuanto a su duración, ni yo me esperaba que fuera a durar más de 30 minutos, ya que la primera parte del iceberg que hice tenía por mucho más datos, y me tomó tan solo 27 minutos explicarlo. Cosas locas de la vida. Y en fin, esa ha sido mi versión, o tercera parte del iceberg de Mario 64, espero que les haya gustado. De haber sido así, pueden dejar su like y suscribirse, pero como suelo decir siempre solo si ustedes quieren, no los voy a obligar, y ahora yo paso a despedirme de ustedes amigos. Espero que pronto nos podamos volver a ver en un nuevo vídeo interesante y entretenido. Saludos y hasta luego.